y negligencia, ¿no? Y decíamos que la iatrogenia es algo que puede aparecer, que puede presentarse incluso, este, puede ser que esté previsto, ¿no? Por ejemplo, cada que tú vas a operar a un paciente y le haces que firme el consentimiento bajo información, tú le dices al paciente, mire, me va a firmar esta hoja donde dice que yo le estoy informando qué cosas pueden llegar a pasar. Ojo, ¿eh? Acuérdense que un consentimiento bajo información no es un documento que te exima de responsabilidades. El consentimiento bajo información nada más te apoya en el sentido de que tú le habías. Se llama lesión, pero en el expediente vamos a ponerlo como disrupción de la viabilidad. Vamos a poner disrupción de la vía biliar. Entonces, muchachos, aquí en la clase podemos ocupar el término lesión, pero cuando estemos enfrente de un paciente, cuando estemos en un hospital, en un expediente requisitando una nota de evolución, ocupen el término disrupción, que técnicamente es el correcto. Entonces, miren, quiero que pongan atención a esto. Dice acá, es una lesión iatrógena. Sí, no negligente. Es una lesión iatrógena de la vía biliar principal, y por vía biliar principal entendemos el conducto hepático común y el conducto colédoco, ¿no? Entonces, es una lesión de la vía biliar principal durante una colecistectomía. Acuérdense que la colecistectomía es la cirugía para quitar la vesícula y puede ser abierta, puede ser laparoscópica, puede ser de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ocupar mi lápiz. Aquí está. Entonces, acuérdense que tenemos un hepático derecho, un hepático izquierdo, un hepático común que se une al cístico y forman el conducto cóledo. Entonces, la lesión de la que estamos hablando puede ocurrir en este trayecto, de aquí para acá abajo, durante una colecistectomía. Todos sabemos que la vesícula biliar, que tiene una forma así como de una pera, está unida a el conducto cístico, perdón, al conducto hepático común. Entonces, cuando tú operas una colecistectomía, tienes que cortar únicamente dos cosas. Tienes que cortar el conducto cístico, lo ligas y lo cortas, y la arteria cística. La arteria cística se deriva generalmente de la arteria hepática derecha. Entonces, una lesión de la vía biliar es porque tú puedes llegar a lesionar cualquier segmento del conducto. Y la pregunta aquí es, ¿ustedes por qué creen que se puede lesionar una vía biliar? Ayer me mencionaban algunas cosas. Ah, que habíamos dicho por que, bueno, perforación de que con el equipo médico. Ujú. Sí, pero ¿por qué causas? O sea, ¿por qué causas? Yo les dije, hay cosas que son atribuibles al paciente y hay cosas que son atribuibles al médico. ¿Qué se imaginan que es atribuible al paciente? Las variantes anatómicas, Pues variantes anatómicas, claro, ¿no? Hay un montón de variantes anatómicas y lo mencionamos en la clase de anatomía. Ok, ¿cuál otra? Podrían ser quirúrgicos que no tengan cuidado con, no sé, la dieta. Fíjate que no, no, eso no tiene que ver, pero hay cosas que sí son imputables al paciente y ahorita vamos a ver algunas. Miren, rápidamente, la primera, que tengas un error en la identificación anatómica, esa es punible al médico. Sí, este dibujito que yo les pongo a hacer de la vía biliar, ese dibujito creo que se los dije al principio de este tema. Yo cada que evalúo el examen profesional, les digo a los médicos que se están titulando, por favor, hazme un dibujo de la vía biliar. No artístico, no anatómicamente perfecto, sino lo que tú entiendas por vía biliar. Y mucha gente no conoce la vía biliar.
Y te lo digo porque yo les pongo a hacer dibujos y me hacen dibujos como estos, miren. Estos son dibujos de examen profesional y ahí no se parece en nada al dibujo que yo les pongo. Entonces, imagínate que esos chavos que se están titulando en unos meses presentan el examen nacional de residencias. Supongamos que lo pasan y llegan al primer año de cirugía y no conocen la vía biliar. Entonces, estos dibujos que ustedes ven acá no tienen que ver nada con este que yo acabo de hacer acá. Entonces, muchachos, una de las primeras causas es un error en la identificación anatómica y eso es punible al médico. ¿Por qué? Porque el médico que te hace este tipo de dibujos no sabe o no entiende qué cosas va a cortar. Y luego acabamos con casos como estos, ¿no? Estos son dibujos tomados de libros y de revistas y de páginas que nos hablan de la lesión de la vía biliar. Entonces tú puedes llegar a engrapar algo que no estás identificando de manera correcta. Yo les he dicho, hay muchas variantes anatómicas, pero pues debes tener una idea de cómo es la anatomía normal para que puedas identificar una variante. La segunda causa que es punible al médico, ¿cuál es? Errores técnicos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de desarmar algún aparato eléctrico de su casa cuando se descompone, un reloj, un juguete, ¿sí? Y lo han intentado armar de nuevo. ¿Qué es lo común que sucede cuando ustedes intentan hacer algo así? Que no funcione o que le falta un tornillo. Y les Sobran sobren piezas, ¿no? piezas, ¿no? Sí, ustedes empiezan a desarmar y ya cuando creen que lo arreglaron, lo empiezan a armar y les sobran piezas. Entonces es un detalle de la técnica. Entonces, aquí al igual que en un deporte, los que practican este voleibol, supongo que les enseñan una técnica para hacer un saque que sea perfecto, ¿cierto o falso? Sí, Sí. Y si tú cambias algo de esa técnica o omites un paso, pues de esa técnica va a fallar y no te va a dar el resultado que tú esperas. Pero fíjense que aquí esta es la que es más punible al médico todavía. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que el cirujano tiene un ego que es muy grande y ese ego te hace pensar o creer que tú eres más rápido que los demás, que tú eres más perfecto que los demás, que tú eres mucho mejor que los demás y compites. Entonces, miren, la tracción excesiva de la vesícula biliar cuando tú estás operando, la tracción debe ser una tracción simple, suave, que te permite identificar los conductos y que te permita disecarlos. Si tú traccionas de manera excesiva o la traccionas hacia arriba, hacia la cabeza, vas a tener errores como estos, ¿no? Vas a tener errores que van a desgarrar tu conducto cístico o simplemente si tú la traccionas demasiado y en este ejemplo lo voy a poner, a ver, voy a poner mi pluma, aquí está. Pluma. Si tú jalas hacia abajo la vesícula, el conducto cístico no lo vas a poder identificar y vas a poner grapas donde no las hay. O si tú jalas demasiado, vas a desgarrarlo. Entonces, muchachos, cuando los residentes nuevos llegan y empiezan a operar sus vesículas, uno como médico adscrito tiene que estar pendiente de lo que hacen. Muchas de las lesiones de la vía biliar las hacemos cuando no somos supervisados por alguien que sepa más que uno. Otra cosa que puede pasar es que tú ocupes con demasiada frecuencia el electrocauterio, cosa que no debe ser, y puedas acabar quemando la vía biliar, perdón, y provoques una lesión por quemadura. O bien, cuando tú tienes un caso bien difícil y tienes una hemorragia incontrolada, te entra la desesperación y empiezas a poner pinzas y grapas y clips donde veas que sale sangre. Y de repente empiezas a cortar, a ligar y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, chicos, siempre, siempre es bueno que se tomen un tiempo cuando estén operando, si es que a ustedes les toca esa situación, que las grapas que pusiste no estén bien puestas, es decir, que se aflojen, ¿no? En estos casos, por ejemplo, miren, aquí tenemos un ejemplo de la quemadura del conducto cístico por el electro. Aquí tenemos un ejemplo de las grapas, perdón, voy a regresarme tantito, de las grapas mal colocadas que queden flojas o que queden traccionadas. Y finalmente, cuando ustedes van a hacer un estudio que se llama colangiografía y tienen que canular un conducto, fíjense que para canular un conducto, no sé si se acuerdan, ayer les dije,
hacemos una técnica que se llama Rendezvous y metemos un catéter bien delgadito en el conducto cístico. Bueno, en ocasiones, al meter ese catéter, si no somos hábiles, vamos a tener fallas. Entonces, muchachos, para evitar todo eso, se diseñó esta técnica que se llama técnica de la visión crítica. Les hago hincapié no porque ustedes vayan a operar una vesícula llegando al internado, pero cuando ustedes entren a ayudar y vean que sus médicos están haciendo una colecistectomía, seguramente les van a preguntar qué es esto. Y si no les preguntan, ustedes pueden preguntarle, siéntense en esa confianza de decirle, oiga, doctor, ¿cuál es la visión crítica? Y cuando ustedes hagan esa pregunta, sus médicos van a entender que ustedes sí han estudiado, sí están interesados y no van a dudar en enseñarles. La técnica de la visión crítica es esta. Ustedes tienen que ver su vesícula biliar y de la vesícula biliar deben salir dos estructuras, el conducto cístico y la arteria cística. Entonces, de esa manera, ustedes van a poder identificar las estructuras que no deben de cortar, que deben de cortar, perdón, porque nada más deben cortar eso y nada más que eso. Yo les he dicho también, en un congreso al que fui a un congreso internacional, y nos dijeron, los hindúes dicen que tienen que ver el perfil de Ganesha. Ustedes saben que las deidades de los hindúes son elefantes y Ganesha es uno de los tantos, de las tantas deidades que hay. Y ellos dicen que tienen que ver el perfil de Ganesha o el perfil de un elefante. Y dicen, miren, esto que está acá es el lomo del elefante, su cabeza, su nariz, su pancita y aquí sería su colmillo. Si ustedes se dan cuenta, pues sí es como si vieran el perfil de un elefante. Entonces, esa es parte de la visión crítica que se puede observar en una cirugía. Entonces, vista de esa manera, la tenemos que hacer así. Yo sé que muchas veces el paciente va a llegar en un estado de inflamación, con un piocolecisto, un hidrocolecisto, y a lo mejor no es posible, porque lo ideal para tener esta visión crítica de seguridad sería que tuviéramos una anatomía prácticamente común como esta. Entonces, el segundo error, o mejor dicho, la segunda causa de una disrupción biliar son errores técnicos. Y como les dije, tanto este como la falta de identificación de las estructuras, sí son errores del médico. Ahí les va la siguiente. Miren ustedes. La tercera causa de disrupción de la vía biliar, lo que dijo su compañera, las variantes anatómicas. La pregunta aquí sería, ¿quién creen ustedes que esté más cerca de cometer una lesión de la vía biliar? ¿Un cirujano que tiene 20 años de experiencia o uno que tiene 2 años de experiencia? ¿Qué me dicen? ¿El que tiene 2 años puede cometerla con más facilidad? Fíjense que todos pensamos eso, sin embargo, las estadísticas y los estudios que se han presentado dicen que estamos a la misma distancia y que solamente hay dos tipos de cirujanos, los que ya tuvieron una lesión de la vía biliar y los que apenas la van a tener. Entonces ustedes me preguntan, oye doctor, ¿usted ha tenido una lesión de la vía biliar? Sí, sí, a lo largo de mi carrera tengo casi 26 años de cirujano, un poquito más, tal vez 28. He tenido 3 lesiones de la vía biliar. Y la última me pasó en 2023, más o menos. Ajá. Y fue una cirugía muy, muy difícil. Ujú. Muy, muy difícil. La primera creo que la tuve por ahí de 2002, una en el 2004, perdón. Y había pasado mucho tiempo sin una lesión. Pero que las variantes anatómicas se le pueden presentar a cualquiera, miren. Podemos tener variantes como esta, que un cístico sea largo y pase por atrás del colédoco o por delante. Una de las que le tenemos mucho miedo es cuando tienes un conducto aberrante. Un conducto aberrante es una variante anatómica en la cual un conducto sale del hepático derecho, atraviesa el parénquima y se inserta en la vesícula. De estas me han tocado 2 y las supe resolver adecuadamente y curiosamente una de ellas fue un familiar de un médico y la otra fue un familiar cercano a mí. Y se resolvieron, lo único que haces es ligar bien ese conducto y se acabó. Otra es que te toque un cístico demasiado largo, un cístico que te haga pensar en que a lo mejor estás disecando el conducto hepático derecho.
Estas son demasiado raras. Un hepático derecho que entre a la vesícula. Esta sí se te caen los pantalones del susto. Igual esta, ¿no? Entonces, muchachos, muchas veces la persona que hace el ultrasonido no puede saberlo y mucho menos el cirujano lo puede adivinar. Esta también quizás sería fácil si la cortas acá. O esta, que es un hepático largo, entonces, si de estas no me han tocado, y eso que llevo operadas muchas, o estas, ¿no? Estas son terribles. Entonces, muchachos, esa le corresponde al paciente. Obviamente, no es culpa del paciente. Digo, nadie escoge sus variantes anatómicas, pero tampoco es culpa del médico. Y finalmente, esta sí es punible al paciente y el paciente es totalmente responsable. ¿Y a qué me refiero? Una vesícula es más fácil de operar si te da la primera vez tu cólico vesicular, vas, te hagan tu ultrasonido y dicen, sí, tiene piedras en su vesícula. Si tú te operas, a lo mejor el proceso inflamatorio no es tan severo. Pero ¿qué pasa si es de esos pacientes que les da dolor, no se quieren operar, toman medicamentos, les da un dolor cada 6 meses, cada 3, y se la pasan posponiendo su cirugía? Y les digo una cosa, muchachos, cada que ustedes tienen un cuadro de colecistitis, el proceso inflamatorio hace que alrededor de la vesícula se produzca un líquido que se llama líquido de reacción peritoneal, que se produce en cualquier proceso inflamatorio como pancreatitis, apendicitis, colecistitis. Ese líquido de reacción peritoneal se produce porque acuérdense que la serosa de la vesícula es peritoneo visceral. Entonces, ese líquido contiene agua, electrolitos y contiene una proteína que se llama fibrina. Entonces, cada que su mucosa, cada que su serosa se inflama, esa fibrina va generando un endurecimiento de la vesícula biliar. Entonces sucede que si tú te vas a operar después de 10 años de tener cuadros repetitivos de colecistitis, al momento que tu cirujano entre a operar tu vesícula va a parecer una piedra y va a ser una vesícula que va a sangrar con mucha facilidad. Entonces, miren, todo depende del proceso inflamatorio. Y aquí tenemos esto. Hay ocasiones en que vas a encontrar vesículas como estas, que ya tienen gangrena en la pared. Miren, la pared de la vesícula aquí se ve negra. No sé si ustedes la puedan observar en su pantalla. Vesículas como esta que están duras, que las vas arrancando del hígado, es decir, no se desprenden. Una vesícula normal se debe desprender con facilidad. Muchas veces puedes tener un síndrome de Mirizzi como los que vimos acá. Y para eso, muchachos, cuando uno entra a operar una cirugía de vesícula, se diseñó esta escala. Esta escala se llama escala de Parkland. Parkland tiene 5 grados. Parkland grado 1 es esta vesícula bonita, preciosa que todos vemos y que parece un huevito. Esta vesícula, tú sabes que en esta zona vas a encontrar tus conductos y tu conducto y tu arteria y lo vas a ligar y es una vesícula que todos quisiéramos operar. El Parkland 2 es cuando tiene cierto grado de adherencias a nivel del conducto cístico. Grado 3 está parcialmente oculta o pegada al epiplón. Grado 4 nada más se le ve el fondo a la vesícula. Y grado 5 es aquella vesícula que no se puede ver porque está tapada por el colon, porque está tapada por el epiplón. Y aquí ya lo que es bien cierto, muchachos. Dice la guía de práctica clínica que un Parkland 5 debe hacernos pensar o sospechar de una neoplasia. Es decir, un paciente que llega con un Parkland 5, aguas, porque a lo mejor estás operando un cáncer de vesícula. ¿Y saben qué sucede? Que la guía de práctica clínica te dice, ojo, acuérdense que yo les dije, las guías de práctica clínica son una serie de recomendaciones. Entonces la guía de práctica clínica te dice, si tú entras a operar un Parkland 5, tú estás en el derecho, como médico, de sacar tus trócares, cerrar a tu paciente, si no has tocado la vesícula, y lo mandas a un lugar donde pueda haber mayor, puede hacer mayor, la capacidad resolutiva. Es decir, si estás en un segundo nivel, ciérralo y mándalo a un tercer nivel. El ejemplo está en que hoy en la mañana en especialidades se operó un Parkland 5 con éxito, pero fue una cirugía bien difícil, una cirugía que sangró mucho. Entonces, si tú no tienes una terapia intensiva, si tú no tienes banco de sangre y ves un Parkland 5, ciérralo y ahí te ves, ¿no?
y estamos en ese derecho y la ley no te puede castigar porque lo hayas cerrado, ¿no? Entonces, Parkland 5 es sinónimo de una vesícula complicada asociada a cáncer. Y miren, quiero ver si este video lo puede correr la máquina. Quiero que vean esto. Miren, quiero que ustedes me digan en este video que les voy a presentar qué, qué le ven de extraño. Bueno, yo sé que a lo mejor no han visto muchos videos de colecistectomías. Miren, quiero que vean, ese es un Parkland 5, no se ve la vesícula. Entonces la empiezan a despegar. Entonces, cuando hablamos de negligencia, una negligencia sería, yo veo un Parkland 5 y sé que en el hospital en el que estoy no tengo la capacidad resolutiva de una terapia, de un banco de sangre, y aún así decido operarlo, muchachos, eso sí es negligencia. ¿Por qué? Porque ya les acabo de decir, una vesícula puede ser que se difiera o que se mande a un tercer nivel sin haberla tocado y vas a hacer lo correcto. Es mejor no hacer daño, dice la máxima de la medicina. Entonces, si tú insistes en operar esta vesícula que no tienes la capacidad, vas a hacer una negligencia. Y quiero que observen en esta imagen o en este video cómo lo que hacen es que vacían la vesícula para poder cogerla con las pinzas, porque está tan gruesa que no se puede coger con las pinzas. Y quiero que vean, quiero que presten atención a la parte de acá abajo donde está mi manita y vean cómo hay un laguito. Y quiero que vean cómo con el paso de los minutos ese laguito de sangre se va haciendo cada vez más grande. Entonces, muchas de las veces, ahí sale un poco de bilis y sangre, y vean cómo no han identificado qué estructuras van a ligar y a cortar. La visión crítica ahí no la tienen. Están haciendo una tracción que es bastante severa y miren cómo empiezan a desgarrar. Otra cosa que yo les dije hace rato que es punible al médico, de repente empezamos a usar el electrocauterio en lugares que no lo debemos usar. Y ahí van, miren. Y este video, pues es evidente que pues sí nos deja mucho, mucho que pensar, porque ahí no han identificado ni el conducto cístico, ni la arteria cística, ni el conducto colédoco. El colédoco debe pasar bien abajo, pero aquí no se puede identificar. Entonces, fíjense cómo el laguito que les dije ya creció. Sí, ya creció, empieza a hacerse un poquito más grande. Voy a adelantar un poquito el video y vean cómo siguen metiendo el electro y el laguito sigue creciendo y ya no solamente es bilis, sino que también es sangre. Lo adelantamos y vean cómo empieza a sangrar de más lados y el laguito que estaba abajo se hace cada vez más grande. Eh, en cada congreso que nosotros asistimos de cirugía laparoscópica, cada que nosotros hacemos un procedimiento de cirugía laparoscópica, un congreso, perdón, asistimos a un congreso, vean el lago que está abajo, más sangre. Cada que asistimos a un congreso hay una sesión de videos que se llama cine de terror. Entonces tú te metes al cine de terror y sabes que te van a presentar puros videos de estos y te los están describiendo y dicen, y miren cómo ahí van a ligar el conducto colédoco y todo el mundo dice, no, no es posible, porque todas las personas que saben y tienen conocimiento de esto, pues nos asombramos de cómo es de descarada la ignorancia. Muchas de las veces por querer acabar un procedimiento laparoscópico y no decidir convertirlo, seguimos haciendo cosas como estas. Aquí ya se va viendo un pequeño conducto, pero todavía no identificamos cuál es. Y vean cómo el lago de abajo sigue sangrando, sigue aumentando de tamaño. Aquí está. Y vean qué cantidad de sangre tiene. Entonces, chicos, sí hay cosas que son punibles al paciente, como este proceso inflamatorio, claro, pero también es punible al médico si no tienes un control de la hemorragia. Y miren cómo le siguen picando al hígado, siguen haciendo una manipulación bastante ruda, bastante excesiva. Entonces, realmente ahí no se identifica prácticamente nada. Ahí ya se empieza a ver como que el perfil del elefante, pero miren, ahí empiezan a aspirar, pero a pesar de que aspiran, esto sigue sangrando. ¿Qué pasa si atrás te encuentras la arteria hepática derecha y la rompes? Se acaba la cirugía, la vida del paciente y a lo mejor la carrera del médico. Pero todo eso se puede evitar teniendo la visión crítica de Strasberg. Ahí no se ha visto la visión crítica, pero para nada. Y ahí le siguen raspando y a pesar de que ya aspiraron, miren, ahora es rojo rutilante
y sigue sangrando. Entonces, muchachos, una lesión de la vía biliar es algo verdaderamente serio, porque como les dije el día de ayer, disminuye la calidad de vida del paciente hasta 10 años. Entonces aquí la pregunta es, y es algo que es bien, bien importante porque ustedes después del internado van a un servicio. Curiosamente el día de hoy, y me da gusto comunicárselos, me mandó mensaje uno de mis exalumnos de aquí de Anáhuac para pedirme consejos sobre qué hacer sobre un caso clínico que tenía en su servicio social y ya le ayudé a tomar una buena decisión y dijo, pues bueno, fue lo mejor. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros o cómo sospechamos de que tenemos una lesión de la vía biliar? A ustedes como médicos internos les va a tocar esta parte, miren, el postoperatorio. A sus cirujanos o a sus residentes les va a tocar ver el transoperatorio. Muchachos, algo que yo siempre le digo a los internos y a los becarios, a los residentes después de una cirugía es que vigilen mucho los drenajes que uno le deja a los pacientes. Entonces, ¿qué hacer y qué podemos hacer? Y miren, estas preguntas se las tiene uno que hacer. Tú tienes que sospechar de una lesión biliar aunque tu cirugía sea fácil, siempre. Tenle desconfianza a la vesícula, siempre. Tú tienes que sospechar durante la operación si es que encuentras bilis. Ustedes vieron que en el video que pasamos hay bilis. Bueno, ahí había bilis porque funcionaron la vesícula. Pero si tú no has funcionado tu vesícula y encuentras bilis, significa que esa bilis está fugando de algún conducto que a lo mejor está roto, ¿no? Si cuando tú cortas tu vesícula te sobran tubos, significa que cortaste algo que no debías. Y ahí tenemos este ejemplo, miren. ¿Ven esta fotografía? Esta fotografía es de un caso que nos llegó al hospital de especialidades. La vesícula biliar está tomada desde arriba. Este es el fondo de la vesícula, esta es la bolsa de Harman y miren, un conducto, otro conducto. Y acá abajo hay otro conducto. Cuando hicimos la reconstrucción, lo que cortaron fue el conducto colédoco, que es el que va donde va esta sonda color naranja. Lo que debió haber hecho el médico es haber cortado acá y se quitaba de broncas. Pero cortaron de más. No sabemos cómo estuvo esa cirugía, a lo mejor sangró, a lo mejor estuvo muy difícil, pero esa vesícula nos las mandó un médico que la operó un médico que no precisamente es cirujano. Entonces, ahí ya hay una negligencia. Si tú no estás capacitado, no eres cirujano y operas una vesícula, esa es una negligencia, ¿no? Otra que yo les dije, hemorragia descontrolada, empiezas a pinzar y a cortar, entonces sospéchalo. Y finalmente, cuando tienes orificios y tubos de más, como en la fotografía que les mostré. Entonces, si tú estás en una cirugía y de repente te encuentras en un escenario como este, perdón, lo que va a pasar es que te va a dar mucho miedo. Y yo lo experimenté, le digo, y tengo más de 20 años en esto. Entonces, tienes que preguntarte dos cosas. Si eres un cirujano sin experiencia y estás en un hospital sin recursos, o bien si eres un cirujano que tiene cierto grado de expertise y ya sabes qué hacer, pues vas a hacer lo siguiente, miren. Para empezar, si eres un cirujano sin experiencia y estás en un hospital rural, no le hagas nada. Así te lo dicen. Si tú ya viste que tienes una lesión, ya no le muevas. Si tú le mueves, vas a hacer más grande el problema. Entonces lo que vas a hacer, mete un drenaje, ciérralo y mándalo a un tercer nivel. Ten ese pequeño acto de humildad. Yo se los acabo de decir, el cirujano no es humilde. El cirujano dice que van a pensar de mí, que soy un tonto, que no tengo experiencia. No importa, no importa, mándalo a un hospital grande. Si tú eres un cirujano experimentado, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, si tengo una cirugía laparoscópica, la puedo convertir a abierta y si tengo los recursos, en ese momento yo le meto una sondita y le hago una colangiografía transoperatoria para ubicarme en donde estoy, porque a lo mejor no puedo ver nada. Y yo les pongo esta imagen y quiero que me digan qué es lo que ven. Aquí está la sonda por la cual se le mete el medio de contraste y quiero que vean cómo aquí viene el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común y esta persona tenía un hepático posterolateral derecha. Esta persona tenía una variante anatómica muy fea. Donde estaba la vesícula estaba más o menos por acá y ya no se ve.
pero esta persona tenía una variante anatómica. Entonces, si tú eres un cirujano que tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas, hazlas, sal de dudas y no vas a tener problema. Aquí tenemos otro ejemplo, miren. Haces tu colangiografía y te va bien. Un cirujano experimentado debe cuestionarse con toda la humildad del mundo. ¿Lo puedo reparar ahora? Si no puedo repararlo, tengo que mandar a llamar a alguien que sí sepa, o bien, ¿cuál es la mejor técnica que puedo emplear? ¿Sabe? Esto es en el transoperatorio. Eso no les corresponde a ustedes todavía. Muchachos, a ustedes les va a tocar el posoperatorio. Cuando el cirujano opera a su paciente y se queda el interno de guardia, ustedes tienen que sospechar de esto. Miren, antes que, perdone, que me regresen. Este señor que está en la fotografía es el doctor Miguel Ángel Mercado. El doctor Miguel Ángel Mercado trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a hacer el internado ahí, porque hay plaza de su universidad, ahorita está ahí en nutrición de los que yo conozco, una chica que se llama Nicole Thompson. A lo mejor ustedes la conocen. Ella fue mi alumna también, como ustedes, pero ella, esta persona, que está haciendo el internado allá, pues tiene la oportunidad de conocer a este señor que se llama Miguel Ángel Mercado. Miguel Ángel Mercado es la máxima autoridad en vía biliar en México, ha escrito varios libros. Cada que tengan la oportunidad de verlo en un congreso, vayan a verlo, se llenan sus conferencias. Es una persona que toda esta plática que estamos teniendo son consejos que él da. Esto viene en su libro. Compren, no está muy caro, vale como 1,200 el libro. Entonces, en el posoperatorio, lo que les toca a ustedes, cómo pensar que un paciente que operaron de vesícula tiene una lesión biliar. Ah, bien fácil, porque tiene un dolor abdominal que no es normal, que es un dolor exagerado. Porque si tú tienes una fuga de bilis en tu abdomen, muchachos, el pH de la bilis es alcalino y la bilis dentro del peritoneo lo irrita y les va a dar una peritonitis química. Entonces, un paciente que no soporta el dolor con nada, que ya le pusiste analgésico, sospecha de eso. Segundo, si tu paciente de la noche a la mañana se pone amarillo, aguas, porque a lo mejor ligaste un conducto como el colédoco, ¿no? Entonces, esa bilis no va al intestino, se va a la circulación y tu paciente de un día para otro se pone amarillo. ¿De qué otra forma puedes pensar? Ah, bueno, cuando tú veas el drenaje de tu paciente y veas que en lugar de salir sangre o líquido seroso, va a salir bilis. Sí, la bilis no debe de salir por los drenajes. Si tu paciente que tiene un drenaje tira bilis, ese paciente tiene una lesión biliar hasta no demostrar lo contrario. Si tiene distensión y vómito porque ya está haciendo un híleo posquirúrgico por irritación peritoneal, sospéchalo. Fiebre y sepsis no son tan específicos, muchachos, pero siempre que tengan un drenaje, vigílenlo. Los drenajes son para eso. Cada que su médico les pregunta cuánto gastó el Penrose, tú tienes que decirle cantidad en mililitros aproximado y sobre todo las características. Seroso, serohemático, biliar. Eso que ven ahí es bilis. Lo que está en esa imagen es bilis. La bilis es amarillo dorado. Nunca se les va a olvidar en la vida cuando vean un drenaje biliar. Entonces, en ese momento tienen que sospechar de una lesión biliar. Entonces, miren, ¿cómo vamos a tratar una lesión biliar? Y esto es importante que ustedes lo sepan. Una lesión biliar debe tener un diagnóstico. Para empezar, una lesión biliar, lo que sigue en el paciente es reparar esa lesión biliar. Pero para poder reparar esa lesión biliar, primero tienes que saber en dónde está la lesión. Ojo con esto que les voy a decir. Hay lesiones de la vía biliar que no necesitan operarse. Hay lesiones de la vía biliar que solitas van a cerrar. Por eso es que cuando se nos caen los pantalones ante una fuga biliar, nos calmamos, tomamos los estudios pertinentes y decidimos. Entonces, primero hay que hacer el diagnóstico. Muchachos, lo primero que tú tienes que hacerle a un paciente que sospechas de lesión biliar es un ultrasonido o una tomografía. El ultrasonido es más barato. ¿Qué creen ustedes que les va a reportar un ultrasonido de la vía biliar? Les escucho.
Podría ser presencia de líquido Exacto, o las líquido libre, ¿no? Si tienes bilis en tu peritoneo, va a haber un montón de líquido. ¿Cuánto produce de bilis un paciente en 24 horas? Ya, ayer lo dijimos. 800 a 1200. Exacto, entonces imagínate que tú tienes una fuga mínimo de 500, va a ser bien evidente, ¿no? O bien, si no, si tienes a la mano una tomografía, es mucho más específica la tomografía y lo vas a poder ver. En el caso de que a lo mejor no tienes una fuga biliar, pero ligaste tu conducto colédoco, para empezar, va a haber una dilatación del conducto bien fuerte. Y obviamente, como le tomaste un ultrasonido antes, puedes comparar, ¿no? Una vez que tú ya le hiciste la tomografía, le vas a pedir este estudio, una colangioresonancia. ¿Se acuerdan del día de ayer que hablábamos de coledocolitiasis? Yo les dije, ¿cuáles son los estudios de mayor especificidad y sensibilidad para ver el conducto colédoco? Y decía, ultrasonido, tomografía, resonancia y hasta abajo decía con un 100% la CEPRE. Aquí lo que le vamos a pedir es la colangioresonancia, porque miren esto, voy a ponerles imágenes. El ultrasonido nada más les va a reportar líquido, al igual que la tomografía. Ustedes pueden ver en esta imagen que está acá, esto es el hígado, aquí empieza el hígado, perdón. Este es el hígado, y todo lo que está alrededor del hígado es líquido. Aquí en el ultrasonido te va a reportar líquido, obviamente. Entonces, muchachos, no les va a decir si tienen una lesión biliar ni dónde está. Ultrasonido y tomografía solamente te van a reportar líquido. La colangioresonancia, que es esta, sí te va a decir exactamente dónde está lesionado tu conducto. Es quizás el mejor estudio. La colangioresonancia, a diferencia de la tomografía, no te radia. La colangioresonancia es un poquito más tardado y quizás, si hablamos de economía, es un poco más caro, pero es más específico. Le podemos pedir una colangiotomografía. También se puede hacer en aquellos casos en los que no tienes resonancia, pero no es tan específica. Sí te puede decir que tienes una lesión, pero no tiene la capacidad diagnóstica de la colangioresonancia. Entonces yo les dije, miren, colangiografía, colangiotac, y esta que es la colangiografía. La colangiografía, muchachos, es la que tiene más variantes. Le puedes hacer una colangiografía transhepática. ¿Se acuerdan que yo les dije el día de ayer? A ver, déjenme ver acá. Yo les dije el día de ayer, hay una variante de la colangiografía que se llama transparieto hepática, que es cuando no puedes entrar por abajo por CEPRE y tú lo que haces es le puncionas el hígado guiado por imagen y le inyectas el medio de contraste a tu paciente. Aquí la pregunta es, voy a ampliar esta imagen. En esta imagen que vemos aquí, solamente podemos ver, perdón, hepático derecho, hepático izquierdo, y de ahí para abajo no se ve nada. Entonces, a este paciente le picaron el hígado, le inyectaron medio de contraste y le hicieron una colangiografía transhepática, igual que pasa en esta imagen de acá, miren, no sé si la puedan ver. Ya no hay colédoco, entonces no le podemos meter medio de contraste por abajo porque ya no hay colédoco. La otra que yo les decía y que tiene mucha especificidad es la CEPRE. Pero la CEPRE, desafortunadamente, si tú te vas de abajo hacia arriba, por eso se llama retrógrada, no vas a ver más allá de donde está ligado el conducto cístico, el conducto colédoco, perdón. Pero pues es una buena forma también de ubicarse. Y finalmente, hay pacientes que cuando los operan, les dejan una sonda en T. Y esa sonda en T nos sirve para inyectarle medio de contraste. Y yo les voy a poner estos ejemplos. Miren, me llegó este caso, me llegó este caso de un paciente que estaba ictérico, fugaba bilis y le habían dejado una sonda en T. En esta imagen, ¿qué pueden distinguir ustedes? La sonda es esto que viene de acá abajo. Miren, donde está la manita hacia arriba, esa es la sonda en T. Le inyectan el medio de contraste. ¿Y qué le ven de raro?
¿Distinguen hepático derecho y hepático izquierdo? No. Bueno, miren, hepático derecho está acá, donde está mi manita. ¿Sí ven la manita? Sí, Sí, Doc. Ok. Hepático izquierdo está acá. Aquí está el colédoco. Aquí viene la sonda en T. ¿Qué le ven de raro a esta parte de acá? ¿Que no hay las líneas vesícula? que están así. Estas líneas son grapas. Aquí tiene una grapa atravesada, miren. Le ligaron el conducto el conducto hepático común. Se lo ligaron. Ok, ¿esa les parece extraña? Bueno, me mandaron otro paciente al hospital de especialidades y me dijeron, doctor, creo que tenemos una lesión biliar, pero le pusimos una sonda en T. Esta fotografía es una chulada. ¿Qué distinguen ahí? ¿Dónde está la sonda en T? ¿Eso no es el colon? No, no es el colon. Solamente a duodeno, ¿no? Exacto, muchachos. Miren, voy a pintarlo, ¿eh? Se va a hacer chiquita la imagen. El duodeno está acá. Aquí viene el duodeno. Acuérdense que el duodeno tiene una forma de letra C. Perdón por lo que voy a decir, pero hicieron una tontería de alto grado de dificultad. Metieron la sonda al duodeno, la vía biliar tendría que estar acá arriba. Aquí tendría que estar la vía biliar. Pero no, estas personas metieron la sonda al duodeno. Como dice el meme, ¿no? Escuchamos, no juzgamos, pero esas personas se ve que tuvieron una cirugía bien difícil. O sea, ¿qué tan difícil estuvo la cirugía que acabaron metiendo la sonda al duodeno? Y eso es algo que, pues, híjole, se resolvió finalmente, pero entonces, muchachos, los objetivos de hacerle todo este protocolo de estudios al paciente es localizar la lesión, ver si tenemos lesiones vasculares asociados, ver si tenemos drenaje de la bilis y sobre todo, lo más importante, lo que dice hasta abajo, decidir cuál es el mejor tratamiento. Eso va a ser bien importante. Lo que hacemos los médicos muchas veces, perdón, se me quedó aquí pintado. Lo que hacemos los médicos muchas veces es desesperarnos y ya no, y se nos cierra el mundo. Se los digo porque a mí me ha pasado, o cuando me pasó, así sucedió. La primera vez, ya las últimas dos ya fue algo más sencillo, poder decidir. Y miren, muchachos, yo se los dije desde el inicio del curso, vamos a ver un montón de clasificaciones, un montón de clasificaciones. Las que quiero que se aprendan son las dos primeras. Esas los van a sacar de broncas. Cuando ustedes lean un expediente en su internado y digan, un Bismuth 2, ya van a saber qué es. Entonces, miren, les voy a hacer un dibujito. Acuérdense ustedes que esta es la vía biliar. Y yo les dije, aquí donde se unen los dos hepáticos, se llama carina, ¿no? La escala de Bismuth dice, si tu lesión de la vía biliar está a más de 2 centímetros de la carina, es un Bismuth 1. Si está a menos de 2 centímetros de la carina, es un Bismuth 2. Si tu lesión está a nivel de la carina, es un Bismuth 3. Pero si tu lesión está hasta acá arriba de los hepáticos, es un Bismuth 4. Les adelanto. Esta imagen que vamos a ver ahorita, vamos a ver, esta imagen que yo les presenté, ¿qué Bismuth es? No, esta no, perdón, esta no, esta, perdón, esta que está acá. Esta que está acá, ¿qué Bismuth creen que es? ¿Un 3? Es un 3, exactamente, ya están hechos. Es un Bismuth 3, está a nivel de la carina. Entonces, esta clasificación se hizo para que nosotros pudiéramos decir, pues en base a los hallazgos, yo le voy a hacer tal o cual cirugía. Entonces, esa es la clasificación de Bismuth. ¿Dónde está? Aquí está. Esa es la clasificación de Bismuth. Y aquí viene representada, miren. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 4. Hay una que es tipo 5.
Pero esa tipo 5 es cuando tiene una lesión asociada de un conducto aberrante. O sea, tendrías muy mala suerte para tener una lesión biliar y aparte un conducto aberrante. La forma descrita es esta, ¿no? Tipo 1, menor a 2 centímetros. Pero miren ustedes, este cuadrito me gusta porque tiene una estadística. Dice aquí que hasta el 36% de los casos de lesiones biliares son 1, el 38, 2, un 3, un 33%, y ya los demás son raros, ¿no? Entonces, ya saben, con la angioresonancia y dependiendo del resultado, ya pueden decir qué tipo de lesión tiene su paciente. Hay otra escala, que es la que se van a aprender, que se llama Strasberg. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, les explico. La escala de Bismuth, que es la que acabamos de ver, se diseñó cuando se hacía nada más la cirugía abierta. Cuando se empezó con cirugía laparoscópica, se hizo una clasificación, que es esta, que se llama de Strasberg. Obvio, ambas pueden aplicarse para uno y para otro lado. Y yo les voy a decir algo, miren, Strasberg, aunque tiene más variantes, es bien fácil. Miren, Strasberg se clasifica en letras A, B, C y D. Y la E. Pero miren, la E es la de Strasberg. E1 a más de 2 centímetros. E2 a menos de 2 centímetros. E3 en la carina. E4 ambos hepáticos. Entonces el grado E de Strasberg de Strasberg es un bismuth. ¿Sale? E es bismuth. Entonces, ojo con esto. Estos 4 grados primeros de Strasberg, ¿de qué se tratan? Ah, miren, son bien sencillos. La A, la A es cuando pusiste una grapa aquí en el conducto cístico y se soltó y empezó a fugar. Esta te asusta mucho, pero ¿qué creen? Esta no requiere cirugía. Y ahorita les voy a decir cómo se repara. La B es cuando tienes un conducto aberrante ligado. Es decir, este viene del hígado, esto no viene de la vesícula. Y la C es que ese conducto aberrante tiene fuga. Estas igual se pueden solucionar de manera diferente. Pero la D, muchachos, esta D es cuando tú en tu intento por operar no tuviste pues la adecuada, este, ¿cómo les puedo decir? No tuviste cuidado, perdón, y le diste un lleguecito ahí con tu tijera, así como lo estoy viendo acá. Si tú le diste un llegue con tu tijera al conducto colédoco, pues va a fugar. Y entonces ese va a ser un Strasberg D. Es decir, es un corte parcial de la vía biliar que te va a estar fugando. Entonces, muchachos, ¿por qué es importante saber la clasificación? Porque en base a eso tú lo vas a resolver. Y quiero que vean esto. Strasberg A no requiere operación. Tú vas con tu paciente y le haces una CEPRE. Yo les dije, la vesícula biliar se llena porque abajo está el esfínter de Oddi cerrado. Entonces eso genera presión, la bilis sube y se llena la vesícula. Si tú tienes un conducto cístico que se desligó, en lugar de que se llene la vesícula, que ya no la tiene, toda esa bilis va a fugar. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Le haces una CEPRE, cortas el esfínter, disminuye la presión y eso deja de drenar, así como se los cuento. Obviamente le dejas un drenaje para que salga el excedente que tienes adentro y con eso, miren, CEPRE, Strasberg A, CEPRE, no hay vuelta de hoja. El B y el C, ojo con esto, yo les dije, es cuando tienes un conducto aberrante que está goteando o que está ligado. El B y el C no les haces nada, les dejas un drenaje y solitos dejan de drenar en un lapso de 4 semanas. Los vigilas nada más. Aquí tiene una línea punteada que dice cirugía, pero realmente son casos raros en los cuales no mejora, entonces tienes que operar. Entonces, hasta ahí me siguen. A, B y C
van a ser solucionados sin cirugía. Pero ¿qué creen? El D, el que les acabo de mencionar, en el que tú le diste un lleguecito a tu conducto colédoco, el D depende de qué tan, si tu corte abarca toda la circunferencia o no. Si tu corte, ojo, si tu corte del conducto colédoco es menor al 25%, es decir, no lo cortaste en una cuarta parte, le haces CEPRE y se resuelve. Sí, no lo operas, pero si está más allá del 25% ya no va a cerrar, eso júralo. Entonces sí lo tienes que operar. Esto que está acá se llama derivación biliodigestiva. ¿Qué es una derivación biliodigestiva? Bueno, pues la derivación biliodigestiva es esto que ven acá. Yo agarro el colédoco y le subo el duodeno. Y a esto le llamo hepático duodeno anastomosis. ¿Qué es esto que ven acá? Voy a ampliar la imagen porque sí me interesa que lo vean. Miren, aquí está. Aquí está mi conducto colédoco cortado. Entonces yo aproximo mi duodeno y lo pego, lo anastomoso. Esta es una imagen de un paciente del Hospital de Especialidades. Miren, los conductos son chiquitos y eso se puede hacer. O bien, si no te da el duodeno porque está muy tenso, lo haces pegado al yeyuno, como en el bypass, ¿no? Una Y de Rux. Cortas abajo, subes una asa de intestino y aquí lo conectas. En una imagen real es esto, miren. Así se ve el conducto colédoco y se anastomosa. Lo que vamos a hacer es pegarlo, así, miren, de esta manera, y el paciente resuelve su problema. Obviamente, si tienes un Strasberg E1, E2, lo vas a resolver así, pero cuando tu Strasberg está arriba en la carina, un E3, tienes que pegarlo y ampliar esto. Esa es una cosa técnica que ustedes no tienen que aprendérsela, pero también lo resuelves. El E4, muchachos, ¿qué es este? Tienes dos boquitas separadas, pues hazle dos hoyitos y lo pegas. Y queda así como se ve acá. A esto le llamamos derivación biliodigestiva y se hace en el Hospital de Especialidades, se están haciendo una a dos a la semana, o sea que imagínense que las lesiones de vías biliares están a la orden del día. Si operamos una a la semana y el año tiene 52 semanas, pues mínimo son 52 lesiones de vías biliares al año. Si son dos, pues tenemos 100 lesiones de vías biliares en un hospital. No que las hagamos nosotros, sino que nos llegan referidas. Entonces, muchachos, ¿cuál es la pregunta que sigue acá? Bueno, yo ya le hice la colangioresonancia a mi paciente, ya sé qué lesión tiene, ¿cómo lo voy a preparar para la cirugía? Para empezar, tienes que estabilizar al paciente. Y esto quiere decir, darle antibióticos para la sepsis, porque tiene peritonitis biliar, dale un soporte nutricional, porque este paciente al que lo vas a derivar, lo vas a dejar en ayuno varios días. Y ya tiene ayuno de varios días porque no ha podido comer. Entonces, un paciente que no está bien nutrido no va a cicatrizar si tú le haces una anastomosis, ¿vale? Contrólale la función hepática, es decir, dale nutrición especial, dale medicamentos para que no tenga falla hepática. Una vez que tú tienes esto, el soporte nutricional, perdón, se refiere a nutrición parenteral. Una vez que tú ya tienes esto, mándalo a un tercer nivel o mándalo al tercer nivel a que le hagan todo ese protocolo. Y ahora sí, muchachos, considera las posibilidades técnicas de tu equipo quirúrgico. No es lo mismo operar con estos chicos que son internos de pregrado a operar con un equipo de residentes que ya está entrenado en vía biliar. Entonces, mándalo a un lugar donde se reparen vías biliares. Aquí en Oaxaca, en los hospitales públicos, el único que lo hace es el hospital de especialidad. Del civil nos los mandan para acá. Los que se operan en el Seguro Social y en el ISSSTE, tengo entendido que los mandan a Puebla. Entonces, aquí en Oaxaca, el doctor Jarquín, si tienen la posibilidad de conocerlo, también da clases aquí en la universidad. Él es muy bueno, él es el titular. Entonces, muchachos, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, en conclusión, perdón, creo que, en conclusión,
Hay que pensar que a cualquier persona le puede ocurrir una lesión de vía biliar, a cualquier cirujano, y estar preparado para saber hacer esto. Esto se llama colangiografía intraoperatoria. Entonces, muchachos, no sé si ustedes, cuando llevaron terapéutica quirúrgica, los que llevaron conmigo, no sé si se acuerdan cuando veíamos el tema de cómo está compuesto un quirófano, yo les decía, un quirófano debe tener medidas específicas, debe tener dos puertas, una para entrar, una para salir, las lámparas deben estar así, etcétera, ¿no? Y yo les dije, deben ser hospitales que deben tener acceso a rayos X o que pueda entrar un equipo de rayos X ahí. Entonces, cuando tú operas una vesícula biliar, tienes que saber que debes estar en un hospital donde puedas tener todos los recursos para hacer una colangiografía si tienes la duda diagnóstica a media cirugía, ¿no? Convertir una cirugía, esto significa vencer tu ego. Si tú conviertes la cirugía, no estás fracasando. Algo con lo que trabajan los psicólogos con los cirujanos es eso. Deja de creer que si conviertes una cirugía o pides ayuda, eres un fracasado. Eso no es cierto. Créanme que eso cuesta mucho trabajo. Ser conscientes de nuestras limitaciones, no eres Dios. Tienes que pedir ayuda y saber a quién hablarle o a dónde mandar a tu paciente. Sé humilde. Y ojo, cualquier cirujano puede tener una lesión de la vía biliar y no por eso es mala praxis. Ojo, hay casos en los que sí, lo demostramos en un video. Hay cirujanos en formación, llámese residentes, y debemos supervisarlos. Cada cirujano tiene una curva de aprendizaje personal. Hay quienes necesitábamos operar 50 vesículas para ser buenos, hay quienes con 10 que operen ya están hechos. Y ojo, la vía biliar sigue siendo un dato de alarma. Se lesionan muchas vías biliares por gente que no quiere aprender. Esta imagen que yo les pongo acá es muy recurrente en internet y es una imagen con la que muchas veces uno quisiera estar presente, ¿no? Quisieras que alguien te guiara la mano, aunque esto se ha prestado para muchos memes, ¿no? Hay un meme que dice, el Jesús, ya córtale y vámonos. Y dice, no, Jesús, eso es el coledo, no puedo cortarlo. Cosas así. Les voy a contar y quiero que lean estos dos casos clínicos, quiero que los lean. Y miren, yo sé que a lo mejor son muchas letras, pero quiero que lean este caso clínico. Esta es una mujer de 30 años. Quiero que ustedes me ayuden a saber, ojo, no buscamos culpables, buscamos circunstancias que se dieron para que esto estuviera mal. Es una mujer de 30 años, dice acá, cursando actualmente con el diagnóstico de posoperada de colecistectomía abierta, ¿ok? 30 años, colecistectomía abierta, más lesión de la vía biliar. Paciente referida, este paciente estaba en Tuxtepec y me lo mandaron a Oaxaca, pero dice, paciente referida de una unidad a esta unidad, o sea, Tuxtepec, el día 19 de febrero, por el Hospital Básico Comunitario de Valle Nacional. Ok, aquí hay lo que ustedes tienen que entender. Un hospital básico comunitario es un hospital chiquitito. Es un hospital que tiene 6 camas, tiene un quirófano, pero no tiene rayos X portátil, no tiene cirujano a las 24 horas. Se los digo porque yo trabajé en un básico comunitario y fui director. Entonces, a esta paciente lo operan en Valle Nacional, en un hospital básico comunitario, y miren, con diagnóstico de posoperada colistectomía abierta, choque hipovolémico grado 4, secundaria a lesión vascular de vena porta. ¿Ustedes saben dónde queda la vena porta? La vena porta queda atrás de la hepática y atrás del colédoco. O sea, estas personas que la operaron en Valle Nacional tuvieron la mala fortuna de que seccionaron la vena porta y le sangró 2.600 mililitros. Entonces, si tú estás en un hospital básico comunitario y de repente abres y ves que está todo pegado y que no lo puedes despegar, no lo operes, ciérralo. ¿Ustedes saben a cuántos minutos queda Valle Nacional de Tuxtepec? A menos de 30 minutos en ambulancia. Entonces, si tú abriste un paciente en Valle Nacional y ves que no le puedes hacer nada, ciérralo y mándalo a Tuxtepec. ¿Y qué dice acá, no? Le lesionaron la vena porta al disecar el triángulo de Calot. Lesión advertida vascular de vena porta de aproximadamente de 1.5 a 2 centímetros.
rompieron la vena porta, la florearon, la repararon con seda de 3 ceros. Ustedes ya llevaron la materia de terapéutica quirúrgica, donde hablamos de suturas, y yo les dije, la seda es para ligar vasos, no para repararlos. Una vena se repara con una sutura de polipropileno de 5 o 6 ceros. Una seda de 3 ceros no te va a servir de nada. Entonces, si tú insistes en operar un paciente en un hospital donde no tienen ni suturas vasculares, estás en un error, ¿no? Le ponen cristaloides, coloides y paquetes globulares. La paciente está tranquila, orientada, palidez de tegumentos, hidratada, abdomen blando, depresible. Dice acá, no tiene sangrado activo, con drenaje por el Penrose, gasto biliar alto. Gasto biliar alto quiere decir que estaba drenando más de 500 mililitros en 24 horas de bilis. Entonces, ese paciente tuvieron una lesión vascular, pero también tuvieron una lesión biliar. ¿Qué pasó? Nos mandaron a este paciente al hospital de especialidades, ya que lo pelotearon en Tuxtepec. Se operó, tuvo complicaciones y sí, desafortunadamente, esta paciente falleció. Mujer de 30 años. Exacto. Y yo les dije hace unos días, la vesícula biliar no es una urgencia absoluta porque tienes la escala de, o los criterios de Tokio. Hay formas de operar un paciente. Procura operar a tu paciente cuando tengas todo listo. Muchas de las veces en los hospitales básicos comunitarios llegan cirujanos muy jóvenes, muy impetuosos, que piensan que pueden resolver todo. No estoy culpando a nadie, pero las circunstancias que se dieron para que esta paciente tuviera este resultado, pues son muy turbias. Caso contrario, vean esta. Chequen esto. Esto está muy largo, pero voy a intentar resumirlo. Dice acá, masculino 41 años de edad. Y dice acá, inicia padecimiento actual, voy a hacerlo pequeño. Hace 2 meses, dolor tipo cólico, toma AINES y se programa para cirugía de vesícula biliar, ¿sale? Entonces, este paciente, a diferencia del anterior, pues aquí nos dicen que era una cirugía programada. La anterior no sabemos si era programada, si era de urgencia, y dice acá, fíjense bien, ultrasonido de hígado y vías biliares, aquí dice, acá. Se decide realizar programación para lesión de colecistectomía abierta. Pasa tiempo quirúrgico el día 5, es que lo tengo que señalar. Aquí está. Lo operan el día 5 de marzo, ¿vale? Encontrándose vesícula biliar eritematosa, adherencias laxas, lecho hepático. Durante el procedimiento, dice acá, se evidencia lesión advertida del conducto colédoco completa. ¡Pum! Seccionaron el colédoco, ¿sale? Por lo cual se procede a realizar canulación del cabo. Le metieron una manguerita, lo ligaron y nos los mandaron. O sea, aquí estas personas se dieron cuenta en el momento que tenían una lesión biliar, no le hicieron más, como yo les dije, si estás en un hospital como San Pablo o Huistepec, nos mandaron de allá, tú le pones un drenaje, lo cierras y ya no le hagas más. Porque si tú le haces más, intentas reparar como hicieron en la otra cirugía, ¿se acuerdan que les dije sangrado incontrolado igual a lesión biliar? Vas a acabar mal. Entonces a este paciente lo mandaron con nosotros, dice aquí, se decide enviar tercer nivel hasta abajo, para valorar cirugía hepatopancreatobiliar. Entonces, a este paciente le fue mucho mejor porque fue un paciente que se identificó la lesión en el momento, no se le hizo más, lo cerraron y te lo mandaron. Y es una persona de 41 años, un hombre. Entonces, chicos, realmente la forma en la que estamos haciendo el diagnóstico y estamos procediendo con nuestros pacientes de la vía biliar, pues dice mucho de cómo los estamos operando y cómo los estamos tratando. ¿Vale? Entonces, para mí sí es importante que a ustedes les quede claro todo esto. Entonces, en resumen, como les dije hace un momento, todos podemos estar cerca de una lesión de la vía biliar como cirujanos
y no es una mala praxis, porque existen variantes anatómicas, existen estados inflamatorios que son severos. Entonces, si tienen un familiar que tiene una vesícula con piedras, pues recomiéndenle que se opere antes de tiempo para que no vayan a tener complicaciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una Chicos, pregunta, doctor, que me surgió. a ver, dime. Si está en las posibilidades del paciente, sería muy excesivo, por ejemplo, previo a su cirugía, pedirle una colangiografía o una colangiotac Ok. para, digamos, o sea, yo lo digo en el sentido de que para tener ya una completa visión de la vía biliar. Ujú. Fíjate que sí, ¿eh? O sea, no estaría de más, pero algo que es bien importante destacar aquí es que al paciente, mientras menos lo toques, o mejor dicho, mientras menos perdón, es que estoy cerrando mi presentación, mientras menos cosas le hagas, mientras menos les pongas a radiación es mucho mejor. Una colangioresonancia sería lo más indicado, pero generalmente cuando tú haces el ultrasonido, ya puedes identificar cosas que te hacen sospechar que ese paciente va a estar mal, como por ejemplo dilatación del colédoco, como que tus paredes de la vesícula estén gruesas, como que tengas una vesícula esclerotrófica que se puede diagnosticar por ultrasonido. Esos datos te harían sospechar y sí, a ese tipo de pacientes, antes de operarlos, los mandas a hacer una colangioresonancia. Ujú. Ok, doctor, gracias. Les quiero presentar para cerrar este tema. Es un caso que me llegó el día de hoy al Hospital de Especialidades. Yo les dije en un principio, algo que hace mucho la gente es confundir coledocolitiasis con colecistitis litiásica. Y me llegó una señora hoy a la consulta, 57 años, 57 o 59, ahorita lo vamos a ver. Y dice, vengo porque me tienen que hacer una CEPRE, y le digo, sí, ¿por qué? Dice, es que tengo piedras en el conducto colédoco. Entonces, esta es la imagen que yo quiero que ustedes vean. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Entonces, quiero que esta paciente me dijo, quiero que me haga una sepre porque tengo piedras en el colédoco. Antes de que lo lean, yo les pregunto a ustedes, las piedras en el colédoco se llaman coledocolitiasis, ¿no? Pero una coledocolitiasis, ¿qué datos clínicos te da? Mucho dolor. Ictericia, mucho dolor. Pero te da ictericia, coluria, acolia, te da colestasis. Las bilirrubinas se elevan, sí, la bilirrubina directa. Entonces, miren, ¿qué dice acá? Aquí le ponen un rollo de que síndrome pleuropulmonar y todo el rollo. Yo quiero ver, a ver si tengo aquí mi pluma. Aquí está mi pluma. Déjenme ver. Herramientas, dice acá. Ah, es este. Bueno, no sé. Herramientas. Selección de texto. Aquí está. Fíjese bien, ¿qué dice acá? Datos sugestivos de coledocolitiasis. ¿Sí ven el color azul, verdad? Sí, Dice, datos sugestivos de coledocolitiasis con pared delgada. ¿Coledocolitiasis tiene una pared que se le pueda medir? Pues no. Múltiples imágenes hipericogénicas móviles que proyectan sombra sónica posterior y colédoco de 6.6 milímetros. Yo pienso que ahí se están confundiendo entre colecistitis y coledocolitiasis, porque dicen una coledocolitiasis de paredes delgadas y aparte el colédoco mide 6.6. Vía biliar no está dilatada. Segundo, dice acá, bilirrubinas, bilirrubina total. La bilirrubina total, el valor normal es 1.2. Aquí dice bilirrubina total 1.0, bilirrubina indirecta 1.0, bilirrubina directa 0. Paciente que no tiene ictericia, no tiene coluria, no tiene acolia, bilirrubinas las tiene normales,
Colédoco de 6.6, la pregunta es, ¿realmente tiene una coledocolitiasis con esos datos? Pues obvio que no. Y otra cosa, dice acá, dice acá, hasta abajo, dice, paciente que cursa con patología quirúrgica, clasificándose como Tokio C. ¿Tiene un Tokio C esta paciente? No lo tiene. Entonces, dice acá, pancreatitis aguda leve. Sí tenía pancreatitis, pero pues no podemos decir que tenía coledocolitiasis. Valoración por cirugía, quien dice que amerita CEPRE. Chicos, esta paciente amerita una CEPRE, no tiene criterios bioquímicos como bilirrubinas, no tiene criterios imagenológicos como una dilatación del colédoco, ni siquiera tiene criterios clínicos, no tiene ictericia, coluria, colia. Entonces la señora dice, es que vengo para que me hagan una CEPRE. Y la señora está necia que quiere una CEPRE. Y esa paciente me la mandaron del Hospital Aurelio Valdivieso, acá arriba está, miren, hasta arriba. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso. El 23 de febrero. O sea, esta semana que estamos cursando. Entonces, chicos, es bien importante que quien valore a sus pacientes mínimo sepa distinguir qué es una coledocolitiasis de una colecistitis y cuáles son las características clínicas. ¿Qué es lo que yo hice con esta paciente que no tiene dolor ni nada ahorita? Le dije, mire, para descartar cualquier posibilidad, porque les voy a dar el beneficio de la duda, le mandé a hacer una colangioresonancia. A ella sí, por eso me acordé de ahorita que me dijeron el tema. A ella sí le damos el beneficio de la duda, a ella sí le pedimos una colangioresonancia, y si sale limpia, la programo por una colecistectomía laparoscópica y santo remedio. Pero entonces, chicos, aquí tenemos dos cosas que hablamos acá. Uno, hablamos de cómo confundimos los términos, y dos, cuál es la característica clínica de una coledocolitiasis, ¿no? Entonces, hasta aquí yo pienso que todo va bien. El día de miércoles vamos a ver un cáncer de vesícula biliar y con eso concluimos vesícula biliar. ¿Vale? ¿Ya les hicieron su examen, el de las 6 preguntas? ¿No? No, doctor. No, doctor, no nos han comentado nada. Híjole, pues díganle a su coordinadora porque ella me dijo, de hecho ella me habló, y le dije, pues hágales el resto de preguntas para que puedan subir calificaciones. Entonces, chicos, algo que les dejo de tarea es que chequen e investiguen criterios de Tokio para colangitis. Ahí van a encontrar colangitis Tokio C para que se acuerden y vean cómo sí en todos lados, pues en Navas en todos lados pueden cometer errores. Y como dice el meme, escuchamos, no juzgamos, vamos, pero hay que estar pendiente de todo. Les agradezco su atención. Nos vemos el día miércoles. Sale, gracias.